Muy buenos gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y estamos en un nuevo vídeo rápido, espero que rápido, en el nerf de Arlequino. Mucha gente ha puesto el grito en el cielo sobre lo que supuestamente es un nerf después de haber pagado. Ranka hizo un vídeo concretamente con estas mismas palabras y mucha otra parte de la comunidad de nuevo se ha alterado o se ha enaltecido o todos están pandiendo en cúnico porque supuestamente ahora Arlequino va a pegar menos y realmente no se sabe bien qué es o si ya está arreglado. Y vamos a entrar directamente a ver qué pasa. Y espero que este vídeo sea bastante corto. De hecho, creo que uno de los más cortos que ha habido en el canal. No suelo hacer vídeos cortos, pero realmente me preguntáis mucho por ello. ¿Qué ha pasado con Arlequino y qué hemos podido testear? Bien, pues pasa lo siguiente. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo rápidamente, poner vídeo corto para el algoritmo. Ahora el vídeo dura 2 horas hablando de los buff y nerfs al juego. No, mentira. Y explotar este vídeo, ya sabéis, para el posicionamiento, que lo vea mucha gente, muchos likes, muchos comentarios, muchos mini Phil cuenta ya lo del nerf. Pues bien, pasa lo siguiente, tenéis este mensaje que estaréis viendo ahora en pantalla, que dice que el aumento de su mascarada de la muerte roja, que es la pasiva de tener pacto vital del ataque normal, dice que aumenta de manera anormal. Bien, esto empieza ahora desarrollo dentro del personaje en campo, pero vamos a empezar por la comprensión lectora. Los jugadores de Genshin no leen. Los jugadores de Genshin de hecho tienen muy poca comprensión lectora en el sentido de entender qué está poniendo. Y si desglosamos esto, dice aumentan de manera anormal. Es decir, que la pasiva de Arlequino aumenta los ataques normales, pero anormalmente significa que lo hacen diferente a como tendrían que hacerlo. Aquí, ¿dónde está el problema de la comprensión lectora? Que la gente está entendiendo que le está dando mucho daño y cuando arreglen eso hará menos. Pero la realidad es que aumentar de manera anormal, es decir, que esté aumentando, pero aumentando de forma distinta, de forma fuera de lo normal, lo que significa es simplemente que está aumentando los normales, pero no sabemos como jugadores si los está aumentando menos o los está aumentando más. Es decir, de hecho, eso que pone por escrito, mucha gente de nuevo está pandiendo en cúnico, pero podría ser un buff. Es decir, a lo mejor está aumentando anormalmente los ataques normales y los está aumentando menos de lo que debería, pero no lo han especificado, porque la gente está diciendo ¡ah! Eso, número uno, comprensión lectora. Tal como está descrito a nivel de lenguaje formal, es un aumento anormal, significa que puede estar aumentando menos o aumentando más, aumentando bien o aumentando mal. Simplemente está aumentando, no sabemos cuánto. Con lo cual, esto no tiene por qué ser un nerf, puede ser un buff, número uno. Luego, dice que en muy pocas posibilidades, si veis el texto que lo estará poniendo por aquí uno de los editores, dice que en muy raras ocasiones, es decir, tampoco es un nerf increíble si en caso fuera un nerf, aunque tampoco es un buff increíble si en caso fuera un buff. Simplemente habrá en el script de la programación y la data del personaje, pues un, no sé, 5 o 10% de veces en las que golpeas un normal y entonces ese aumento no se está aplicando correctamente, repito. Eso puede ser que sea más daño al final cuando se arregle o sea menos al final cuando se arregle. ¿Qué quiere decir? Que el 80-90% de golpes del personaje están saltando bien, con lo cual Arlequino no va a cambiar por esto. De hecho, vuelvo a repetir, existe la posibilidad de que mejore. A lo mejor hay un bug y a lo mejor algunos de los normales no están haciendo un buen multiplicador y tendríais que hacer más daño con Arlequino, por un lado. Por otro lado, y ahora ya viene el tema de los personajes. Recordar que en Genshin Impact, y lo hemos hablado mucho, ocurre siempre que cuando tú compras, por así decir, entre comillas, es decir, gastas dinero en protogemas y protogemas en el personaje, compras un personaje, es el producto principal, como es un gacha, no te van a poder nerfear ni bufar el personaje. Sirve para bien y para mal. Sí van a poder arreglar bugs de este calibre, aunque mucha gente, digo yo, que si acaso siempre nos han dado protogemas por arreglo de bugs y esta vez no sé si las van a poner cuando se arregle más adelante o directamente les hemos dado igual como jugadores. Yo creo que el problema aquí, lo más importante, no sería el mini por un cambio que realmente no está afectando casi a día de hoy. Yo creo que la reacción real de los jugadores debería ser que protesten de manera formal, obviamente, y no montando las que montan en redes de manera bastante inmadura,
Porque no están dando recompensas cada vez que arreglan un bug, como siempre se ha hecho y como siempre ha sido estipulado en Genshin Impact, cuando tenemos de siempre el problema de las recompensas, los aniversarios, el maltrato a la comunidad en comparación con Honkai Star Rail y un largo etcétera. Y por último, para acabar el vídeo, como quería que fuese corto, recordar la vez que pasó esto con Zhongli y con Jae. Fueron las dos únicas veces que esto ocurrió con personajes. Con Jae lo que hicieron fue cambiar la prioridad de golpeo de los tótems para que en vez de ser aleatorio fuese el enemigo más cercano, y sin embargo lo que hacían era pegar a objetivos en mundo abierto como las barbacoas o las cajas de madera, y entonces la gente se enfadó, dijo es un mal cambio y lo revirtieron, con lo cual ya no tuvo cambios literalmente. Y luego con Zhongli ya os dije que había un tema legal detrás. Ya sabéis que en China parte de una de la constitución, o lo que se podría equivaler a la constitución china, hay un artículo que simplemente se resume en que no te puedes meter con el gobierno o con los representantes del gobierno o con los mandatarios en ciertos altos cargos de gobierno chino. Y como Zhongli era el arconte de Liyue que representa a China, lo he contado en otros vídeos, pues si no era un buen personaje y la gente estaba descontento, pues podría considerarse una ofensa. Entonces tenían que hacerlo fuerte. Entonces fueron capaces de bufarlo, pero solo en condiciones legales. Es decir, fuera de eso no van a bufar o nerfear directamente un personaje. Si es un bug de 1 de cada 20 ataques normales o de cada 10 ataques normales, no está cambiando la jugabilidad, y tranquilos. Arlequino está muy fuerte, muy rota, sigue siendo muy poderosa, y cuando consigáis por fin su nuevo set full y podáis coronar los talentos el talento del ataque normal la semana que viene, y a partir de ahí intentar poco a poco coronar la ulti, va a estar rotísima y vais a disfrutar mucho del personaje. Así que, de nuevo, que nadie entre en pánico, que no panda el cúnico, no hay ningún nerf arlequino, simplemente que la gente se aburre, y como no se han dado cuenta que ha reseteado el abismo, dejadme en los comentarios cuántas protogemas y cuántas estrellas tenéis en el nuevo abismo y si os ha parecido fácil o difícil. Con Nubilet arriba, arlequino abajo, creo que es un regalo literalmente. Pues nada, pues de que nerf arlequino miñi porque se aburren y ya está. No ha pasado nada, gente. Eso es lo que ha pasado con el supuesto nerf arlequino. Poquito más. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, veniros a los directos, que este nuevo abismo lo estamos pasando y ya he conseguido hacerlo 2 y 2, jugando Nubilet y arlequino, uno en cada sala, con 2 personajes por sala, y estaremos haciendo mucho más retos, así que invitados todos al directo y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñis y chaito. Se acabó.